Una vez experimenté una parálisis de sueño dentro de un sueño. Fue muy extraño, pero así fue. Al principio pensaba que estaba en la realidad. Intentaba despertarme o moverme, pero no podía hacer nada. Solo podía entreabrir los ojos un poco y así podía moverme también, pero muy poco. Luego volvía a lo mismo. Se me cerraban los ojos y de nuevo no podía moverme. Hice esto 3 veces hasta que pensé que si podía entreabrirlos de nuevo, quizá podría levantarme e ir al baño a echarme agua en la cara y despertar de una vez. Y así lo intenté, según yo. En la puerta de mi cuarto tenía una cortina que hacía de cobija, así que cuando llegué a la mitad de mi cuarto, vi una sombra del otro lado que salía del baño. Sabía quién era por la forma de la sombra. Bueno, una vez que pasé la cortina entre el baño y la luz, estaba encendida. Lo raro es que todo el inodoro y el lavabo estaban llenos de sangre. Lo poco que podía ver era rojo, así que limpié solo lo del lavabo y me eché agua en la cara. Y así de repente desperté y seguía en mi cama. Yo veía todo como si fuera real, ya que normalmente no sueño que estoy en el mismo lugar donde duermo, ni mucho menos con las mismas cosas en su lugar. Aún sigo recordando esa pesadilla. He tenido como 1000 episodios de parálisis del sueño, es algo horrible. Te voy a contar uno de ellos. Soñé que estaba acostada, todo era normal. Enfrente de mi cama tengo un mueble con un espejo de cuerpo completo. Entonces estaba completamente inmovilizada y vi cómo el mueble del espejo se abría lentamente. Luego salió una sombra muy pequeña y a medida que se acercaba a mí, la sombra fue creciendo hasta llegar a mi cabeza y se convirtió en la figura de la Santa Muerte. Y traía consigo el pico que la caracteriza. Lo levantó y parecía que me lo iba a clavar en el ojo, porque en mi mente ese pico encajaba perfectamente en mi ojo. Yo quería gritar, moverme, pero es algo que está fuera de tu control en ese momento. No puedes hacer nada. Después de unos segundos mirándome fijamente, me desperté llorando, pero llorando a gritos. Sentí ardor en mi cara y me revisé. Tenía arañazos y estaba tan asustada que no entré a mi cuarto en todo el día. Me quedé en la sala de mi casa. Hablé con mi mamá y me dijo que quitar ese espejo de enfrente de mi cama. Así que lo quité y me sentí más tranquila. Pero antes de tener la parálisis del sueño, ese espejo siempre me daba miedo por la noche. Después supe que es malo tener espejos enfrente de la cama, porque pueden abrirse portales. Tiempo después tuve otra parálisis del sueño y esa misma criatura demoníaca estaba encima del mueble de ese mismo espejo. Cuando tenía alrededor de 12 o 14 años, eran como las 3 o 4 de la tarde y acababa de llegar de la secundaria. Decidí echarme en mi cama y tuve un sueño un poco extraño. O bueno, para mí no fue solo un sueño, porque desde que me pasó lo recuerdo con tanto detalle que solo de pensarlo se me pone la piel chinita. En el sueño me vi a mí mismo durmiendo en ese cuarto donde estaba. Era como si me pusiera en una esquina y me observara mientras dormía. No era de noche, porque aún estaba claro, pero lo que más me asustaba era que al lado de mi cama había una persona. Era muy alta, como si midiera aproximadamente 1,80 metros, con un traje y una máscara negra. Estaba mirándome mientras dormía, sentado, sin ojos, solo era una máscara negra completa, justo al lado de mi cama. En mi percepción, eso duró como 10 segundos. Desperté y me di cuenta de que solo habían pasado 30 minutos desde que me ganó el sueño. Al despertar, sentí una vibra de incomodidad y ya no pude volver a dormir.
así que decidí irme a la sala de la casa. Esa noche pensé que volvería a soñar con eso porque no podía sacármelo de la cabeza durante toda la tarde. Nunca se lo conté a nadie porque me pareció muy raro y de hecho es una de las cosas más extrañas que me han pasado en mi vida. Pero nunca volví a soñar con eso. Espero que les guste mi aporte. No sé si se le puede llamar igual parálisis del sueño. Una vez a mí me dio una experiencia que fue bastante extraña y aterradora, ya que era algo que me sucedía por primera vez. Cabe mencionar que yo había estado leyendo sobre parálisis del sueño. Eran alrededor de las 10 de la noche y el día siguiente tenía que levantarme a las 5 de la mañana para trabajar. Así que dejé el teléfono cargando y me fui a dormir temprano. Me di un baño y me acosté. Siempre solía fumar un cigarro en mi cuarto antes de dormir. Era ya parte de mi rutina hacerlo cada noche. No sé cómo, pero me quedé dormida. Tenía el mini split en el 17 porque era temporada de calor. De repente, todos sabemos que cuando sentimos frío nos despertamos para taparnos, pero esta vez fue muy diferente. Abrí los ojos para cubrirme, pero estaba completamente tapada y no podía mover en mis manos ni nada, solo mis ojos. Me asusté tanto porque pensé que me había pasado algo. Estaba acostado de lado y vi que tenía un encendedor en la mano. Al mirar de reojo vi una sombra blanca que me estaba observando. Solo veía la sombra, pero sentía que me estaba mirando. Como mencioné, había leído que si cierras los ojos y respiras profundo por 3 segundos y luego los abres, eso suele pasar. Así que lo intenté, pero no pasó nada. La sombra seguía allí. Tenía miedo. Mi hermana ronca mucho, pero no escuchaba ni sus ronquidos ni a los perros de afuera. Solo veía la sombra y trataba de lanzarle el encendedor que tenía en la mano, pero no podía moverme. Tampoco podía gritar. No soy una persona muy creyente, pero en ese momento recordé al Padre Nuestro y recé con los ojos cerrados. Se los juro, no sé si fue eso o si simplemente el frío dura un tiempo, pero nunca se me quitó. Era como si me quemara. Fue básicamente horrible. Siempre he tenido situaciones relacionadas con la parálisis del sueño. Creo que desde que tengo memoria a cada rato, hasta el punto que me daba miedo dormir sola. En varias ocasiones me llevaron a sueños lúcidos, pero en forma de pesadillas. Fui cristiana y en la iglesia cuando pregunté, me dijeron que era obra del diablo. Admito que eso me asustó más. A estas alturas ya tengo 24 años y hace 3 años tuve mi última parálisis del sueño. Fue tan horrible que estuve asustada por días. Empezó normal, no podía moverme. Ese día fue alrededor de las 4 de la tarde. Llegué cansada a casa y como no había oscuridad, no me dio tanto miedo. Intenté relajarme y allí comenzó un fuerte sonido en mi oído derecho que parecía que me taladraba. Duró bastante esa parálisis, según yo había terminado. Intenté levantarme y vi mi cuerpo, como si hubiera salido en mi forma astral. Me di la vuelta y vi al famoso señor del sombrero. Cuando se dio cuenta de que lo estaba mirando, se puso encima de mí y me paralizó aún más. El sonido se intensificó y sentí como si absorbía algo de mí. Luché con todas mis fuerzas para despertarme y cuando ya lo estaba logrando, este ente se puso a mi lado y sentí que sonreía. Quedé con un dolor de cabeza horrible durante 2 días enteros, y ese pitido en el oído me duró como 3 días. Lo curioso es que desde ese día no he tenido otra, y desde entonces comencé a tener experiencias paranormales, hasta el punto de ver a una persona completa en mi casa, o un fantasma si quieren llamarlo así. Luego me enteré de quién era por su físico. Los vecinos me dijeron que hace unos años un hombre se había suicidado en mi casa.
pero lo más sorprendente es que ya no tengo parálisis. Ahora sueño que los tengo, es una parálisis normal, se siente igual, incluso peor, porque cuando logras despertar te das cuenta de que fue un sueño y entras en un bucle de no poder despertar. Postdata, si alguien sabe cómo dejar de soñar con parálisis, me ayudaría mucho algún consejo. Incluso prefiero las parálisis normales. Los sueños son sumamente peores. Resulta que hace unos años, de la nada, empecé a tener estas parálisis del sueño, muy seguido. Siempre he sentido que tengo una especie de sexto sentido para presentir cosas o soñar con ellas, pero esto de la parálisis nunca me había pegado tan fuerte como ahora. Recuerdo esas pesadillas como si tuvieran la vida misma. Todo se sentía tan real, todos mis sentidos a mil, pero a la vez era súper raro. Era mi mundo físico, sí, pero sabías que estaba en otra dimensión, como en otra realidad que no era la tuya, como en un plano diferente. Yo estaba durmiendo en mi cuarto, en casa de mis padres, y en esos sueños sentía que me levantaba y controlaba cada movimiento. Sabiendo que estaba soñando, así consciente, me podía abrir y recorrer la casa, y ahí es donde la cosa se ponía fea. La casa estaba en una oscuridad total, y desde mi habitación tenía que cruzar la cocina para llegar a la entrada. La única luz eran los cuatro quemadores de la estufa, que estaban prendidos. Esa lucecita tenue me dejaba ver que estaba en mi casa, pero sentía tan extraño. Mientras me acercaba a la entrada, el ambiente se volvía caótico. Ruidos como de vientos agitados y un montón de voces, y de pronto sentía que una presencia rara estaba al acecho. Me veía y perseguía, como queriéndome quitar el alma. Desesperado volvía corriendo a mi cuarto y trataba de despertarme, sabiendo que seguía en el sueño. Me gritaba a mí mismo, pero en ese mundo caótico la voz no me salía. Parecía que no tenía voz. Gritaba con todas mis fuerzas y ni un sonido salía de mi boca. Intentaba hasta golpearme para ver si reaccionaba, pero era inútil. No sentía nada. Intentaba mover mis músculos en pleno sueño para reaccionar y no podía. De alguna forma, sentía que esa presencia estaba a unos metros de mi habitación, y yo solo quería despertar a toda costa. Cuando por fin lograba conectar mi cuerpo y reaccionar, me recuperaba y me despertaba. Abría los ojos súper pesado, confundido y con una angustia enorme en mi pecho, como si hubiera librado una batalla contra un mal sueño. Lo primero que hacía al levantarme era ir a la cocina a tomar algo, y allí me daba cuenta de que algo estaba raro. La casa seguía oscura, los mismos quemadores de la estufa prendidos, y empezaba a sentir de nuevo ese ruido ambiente, caótico. Me di cuenta de que seguía en el sueño, que no había despertado. Y al cachar esto, de inmediato sentía que algo me perseguía otra vez, y salía corriendo a mi cuarto a tratar de despertarme, y lo mismo, me forzaba para despertar y lo lograba. Despertaba como si hubiera descansado un montón, pero al instante me daba cuenta de que había despertado en el mismo lugar. En resumen, este bucle de despertar conscientemente en el mismo sueño me pasó como 5 o 6 veces seguidas, y este mismo sueño me pasó una decena de veces en un par de años. Creo que tenía menos de 25. Era tanto el miedo a soñar así, que a veces cuando por fin despertaba en el mundo real, me iba a acostar al lado de mi madre, contándole lo que me pasaba. Tenía miedo de dormir. No le deseo a nadie esta experiencia. Con el tiempo fui descubriendo de lo que me pasaba y que era justamente parálisis del sueño. Tuve que aprender a neutralizar este tipo de sueños. Hoy en día ya no me sucede y duermo bastante bien, aunque de alguna forma ya no sueño, no recuerdo los sueños, y siento que ya no tengo la capacidad de soñar. Creo que me bloqueé yo mismo. No sé si les ha pasado algo similar o alguna experiencia extraña a la hora de dormir. La primera vez que me sucedió tenía 7 años. Recuerdo que desperté y sentía que no podía moverme, pero escuché algo caminando por la pared. Iba dejando hasta que llegó a mí y comenzó a pisarme.
Su pie cubría todo mi rostro, pero al darse cuenta de que estaba despierto, se lanzó sobre mí y empezó a susurrarme algo al oído. Era una voz muy grave que hablaba en un idioma extraño. Cuando terminó de hablar, volví a poder moverme. La segunda vez que me pasó fue unos años después. Esta vez ocurrió dentro de una iglesia que mi mamá cuidaba durante las noches del domingo. Recuerdo que en esta ocasión era alguien más liviano, pero tenía unas uñas larguísimas que pasaban por mi rostro. Sin embargo, en esta ocasión sí podía moverme, aunque torpemente. Poco a poco logré abrazar a mi mamá, pero me empujó, lo cual es raro porque ella debería haberse despertado. Más que parálisis del sueño, he tenido sueños lúcidos después de esto, pero es raro que me pase. Desde entonces duermo de lado y si siento que mis dedos se entumecen antes de dormirme, me muevo, porque según eso se puede prevenir. Hasta ahora me ha funcionado, ya que la verdad no quiero volver a pasar por eso, porque durante un tiempo tuve algo persiguiéndome, pero en ese momento estaba súper consciente. Les quiero contar mi experiencia y mi opinión. Creo que esto no tiene nada que ver con la ciencia. Lo paranormal es real porque cada vez que ocurre, si oras o rezas, esas entidades que aparecen a menudo se ríen, repiten lo que dices o simplemente desaparecen. La vez que me pasó fue el 3 de octubre del 2022. Me desperté y vi que eran las 5 de la mañana. Mi perrito estaba acostado en el sofá y todo estaba bien. De verdad sentí como si todo se sumiera en un silencio profundo y no pude moverme. Le juro por la vida de mi perrito, que es muy valioso, vi al famoso toro que aparece en los pentagramas satánicos justo enfrente de mí, en la pared, y cuando vi que eso se lanzó sobre mí, cerré los ojos rápidamente y sentí un cuerno en mi mejilla, porque me golpeó y me gritó cosas en un idioma que no entendí. Su voz era como la típica que usan en Hollywood para representar a los demonios. En ese momento desapareció, pero aún tenía la parálisis y sentí la mano de un hombre algo gordo que me abrazaba por la cintura. Traté con todas mis fuerzas de pellizcarlo. Le juro que sentí cuando recostó su cabeza en mi pecho. Levantaba la cabeza y la volví a poner. Comencé a decir el nombre de Dios y al intentar orar, pero les juro que en un momento se te olvida todo lo religioso que sabes. Poco a poco sentí cuando empezó a deslizarse por la cama hacia abajo y cuando lo vi desapareció y pude librarme de esa parálisis. Me senté de inmediato porque sentí que si me quedaba en esa posición me iba a pasar otra vez. Fue horrible, les juro que estuve despierto todo el tiempo. Así que sí creo en todos los que han tenido una parálisis. Dicen que la realidad muchas veces supera la ficción. Les voy a contar lo que me sucedió. Cuando estaba en la universidad, después de salir de clase, siempre iba a casa de mi ex. Luego me quedaba dormida mientras él se quedaba jugando en la PC, ya que mis clases eran muy temprano. Un día me quedé dormida y quería levantarme, pero no podía. Escuchaba todo y aunque estaba dormida, sabía que mi ex no estaba allí. Entonces sentí como si algo se sentara en la cama. Había un olor a carne muerta y algo que me tocaba el cabello por la oreja. Sentí unos dedos fríos y toscos con uñas y me invadió el pánico porque no podía moverme. Me susurró al oído, sí lo noté. Pude abrir los ojos y vi claramente una mano que parecía la de un cerdo, gorda y con uñas feas y podridas, algo realmente horrible. Cuando finalmente pude moverme, grité y llamé a mi ex. Estaba llorando y le conté todo, pero algo que no les mencioné es que hace unos meses su hermano mayor había fallecido y lo cremaron. Sus cenizas estaban en la casa y desde que llegaron empezaron a suceder cosas muy extrañas. Las sillas se movían y veíamos sombras pasar al baño o a la cocina. E incluso a mi ex le daba miedo ya quedarse allí. Así que durante un tiempo se quedaba en mi casa. En mi propia casa mientras dormíamos, algo le jaló las piernas.
Fue un tirón muy feo de los pies y él estaba muy asustado. Tenía morados en los tobillos, marcas de rasguños que tardaron en sanar como 4 meses o más. Yo le dije que eso no era su hermano, que era algo más. Fuimos a la iglesia a buscar agua bendita y la pusimos debajo de su cama y por toda su casa. No sé si sigan asustando porque terminamos, pero la verdad es que esa época fue muy pesada para ambos en cuanto a cosas paranormales. Hace 15 días estaba viendo unos videos y de repente me ganó el sueño. Duermo boca abajo con la cabeza hacia la derecha. Según yo había despertado y de pronto sentí miedo, esa sensación de que el sueño me dominaba. Empecé a sentir que alguien estaba detrás de mí y me invadió un gran temor. Cuando me di la vuelta había esa figura de la imagen justo detrás de mí, susurrándome al oído. Quería gritar, moverme, pero no podía. Cada vez se acercaba más a mí y le gritaba a mi pareja, pero no escuchaba. Miraba su brazo y lo rasguñaba hasta podía sentir cómo mis uñas desgarraban su piel. Lo hacía con la intención de que se moviera y me despertara. De repente desperté boca arriba con las manos cruzadas y muy asustada. Me di cuenta de que lo que había vivido solo había sido un sueño. Anteriormente había visto cosas paranormales en una casa donde me vencía el sueño. Era como un gato, pero con el cuerpo de hombre, cuernos, cola larga, ojos rojos y piel gris como de ratón, que quería hacerme daño. Tuve que salir de allí y hacerme limpias para que dejara de aparecerme e incluso no quería dormir. Tenía muchísimo miedo. Hubo un tiempo en que sufría mucha parálisis del sueño, pero empecé a rezar y lograba despertar. A mí me ha pasado un montón y la mayoría de las veces han sido experiencias bastante feas relacionadas con la parálisis del sueño. De manera corta les contaré algunas de ellas. Una de las primeras veces que me ocurrió, estaba despertando y estaba boca abajo mirando hacia la ventana. Vi a mi hermana sentada y cuando intenté levantarme sentí que había algo muy pesado sobre mí. Poco a poco, al querer moverme, empecé a escuchar una respiración agitada en mi oído. Después de tanta desesperación, finalmente pude moverme y sentí como si despertara, en la misma posición boca abajo y mirando hacia la ventana. Otra vez, mientras dormía con un ex entre sueños, escuché que el garrafón de agua se movía. Yo despertaba y al abrir los ojos vi una sombra en la esquina del cuarto mirándome fijamente, en posición de cuclillas. En ese momento ya no podía moverme y hasta que finalmente pude, desperté. En otra ocasión, mientras dormía, sentí que algo subía y se enrollaba en mi pierna. Cuando intenté moverme y girar hacia la derecha, no pude. Recuerdo haber visto una silueta y cuando finalmente pude moverme, como que empujé su cara y sentí como se desvanecía. Allí fue cuando desperté. Cada vez que me pasa siento que despierto y es en el momento en que quiero moverme que no puedo hacerlo. Y cuando finalmente lo logro estoy en la misma posición y mirando hacia el mismo lugar. No sé si me explico, pero es como si despertara 2 veces.